¿Qué tal, queridos amigos que siguen las transmisiones de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta? Estamos muy contentos por llevar a cabo una emisión más de estas charlas con sentido que se han estado transmitiendo hace algunos meses, todos los viernes, a través de nuestra página de Facebook Alta Zacatecas. Estamos contentos también por llevar a cabo este conversatorio con tres estimados, grandes y admirados logoterapeutas que han tenido a bien participar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, me voy a permitir presentarlos, aunque algunos de ustedes ya los conocen. Le doy la bienvenida a la doctora Clara Martínez Sánchez, logoterapeuta colombiana, que ya ha estado con nosotros en otra charla con sentido. Gracias por estar aquí, doctora Clara. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alta. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche, todos los de Latinoamérica y el mundo que están aquí pendientes de estar conectados, vinculados y en encuentro con nosotros. Muchas gracias, Iván. Patricia, Paco. Gracias. Damos también la bienvenida al maestro Amurabi Pérez Guzmán. También él ya estuvo con nosotros en una charla con sentido. Él es un logoterapeuta mexicano. En el próximo mes, en julio, tendremos un taller que él estará dirigiendo. Comienza el 15 de julio. Muchísimas gracias, Amurabi, por acompañarnos. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Pues no, muchísimas gracias a ustedes, al grupo, al equipo Alta por invitarme. Un regalo que me están haciendo, ¿no? El poder compartir con ustedes, con este público de Facebook, el poder estar con Andrés y con Clara, bueno, dos grandes personalidades de la logoterapia que admiro mucho. Muchísimas gracias, Iván. Gracias. Y bueno, finalmente, como una primicia para la asociación, está con nosotros el doctor Andrés Kuplen, logoterapeuta uruguayo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Me voy a permitir leer brevemente algo de su extenso currículum. Andrés Kuplen es doctor en psicología con mención en integración cognitivo-existencial por la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Flores. Es especialista en análisis existencial y logoterapia. Es miembro acreditado de la Unión Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia del Instituto Viktor Frankl en Viena. Es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano. Es autor de los libros Círculo de Vida Plena y Mi viaje a un mundo de hombres pájaro, una experiencia chamánica. Es coautor junto con los doctores Mario Berta y Leonardo Buero de los libros Logoterapia Abierta, Los símbolos, valores en psicoterapia, compilador y coautor de los libros de talleres de logoterapia grupal, Corazonadas, La fuerza del sentido, La danza de la vida y Como pájaros libres. Es docente en la Sociedad Uruguaya de Ensueño Dirigido. Hace ya más de 20 años que creó y viene coordinando talleres logoterapéuticos de desarrollo personal en grupo. Es creador de herramientas logoterapéuticas como BOE, Brújula de Orientación Existencial, APL, Activación Pictográfica Logoterapéutica, Noodanza, Danza desde los espíritus en nosotros, desde lo espiritual en nosotros, Logoarte y EGPE, Esquema Guía del Pensar Existencial, esquema por el cual fue distinguido con la mención especial del premio Pablo Rispo por la Fundación Argentina de Análisis Existencial. También es docente de logoterapia y análisis existencial en universidades y centros académicos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú
y Uruguay. Y hoy lo tenemos aquí en la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Muchísimas gracias, Andrés Kuplen, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Iván, por la invitación. Contento de comunicarme con los queridos amigos en México y con quienes se están conectando ahora a través de Facebook al encuentro. Y feliz de compartir con Clarita y también con Amurabi esta posibilidad de intercambio y de poder co-crear juntos un momento, en un momento especial, ¿no? Un momento de pandemia que al mismo tiempo nos permite encontrarnos a través de la red, de este modo virtual, y compartir juntos esta experiencia desde esta escuela que es la logoterapia y que intenta hoy echar mano a respuestas a las preguntas que la vida nos pone hoy. Así que estoy muy contento, muy feliz de compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar introduciendo el tema que hoy se discutirá en esta mesa virtual. El tema es sentido, encuentro y cultivo de lo interior en tiempos de aislamiento. Bueno, en esta dinámica les voy a pedir a nuestros oyentes, a nuestros invitados también que están en la plataforma de Facebook, que puedan ir tomando nota para que hagan sus preguntas. Pueden ustedes formular sus preguntas a través del chat de Facebook. Por ahí están nuestros compañeros Patricia Arenales Huerta y Francisco Madera Maldonado encargándose de interactuar con ustedes. Se van a encargar de pasarme las preguntas para podérselas formular a los expertos de este conversatorio. Por favor, escriban las preguntas dirigidas a alguno de los expertos en la mesa de hoy. Perfecto. Bueno, desde hace unos meses, desde mayo, me contacté con Andrés, le pedí de favor que estuviera con nosotros, le pedí también que abordáramos un tema específico para estos tiempos, como bien lo dice él, y me gustaría empezar preguntándole a él, a Andrés, que tú propusiste este tema, Andrés. Desde la logoterapia, ¿qué se entiende por interioridad y por qué resulta tan importante el cultivo de esta interioridad? Bueno, Iván, cuando me cursaste la invitación, encontré oportuno traer y compartir con ustedes un mensaje sobre un tema del que vengo trabajando ya hace más de 20 años. Y fue inspirado a partir de la lectura del Hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, donde a pesar de que se relata la experiencia del campo de concentración, no deja de ser una invitación a decir sí a la vida a pesar de todo. No deja de ser un estímulo para quienes no hemos vivido un campo de concentración, poder apelar a los recursos que podemos tener en lo interior y en lo exterior a nosotros para poder dar una respuesta a las preguntas que la vida nos pone de modo personal. Seguramente muchas de las personas que están compartiendo con nosotros el encuentro pudieron leer El hombre en busca de sentido y fueron encontrando en el relato de Frankl algunos momentos clave en los que se hace referencia a la huida al interior. De hecho, un capitulito del libro habla sobre el significado que tiene esa huida al interior, que significó que muchos prisioneros pudieran sobrevivir a aquella situación terrible. Cuenta Frankl en el libro que las personas mejor alimentadas o robustas, o quien creía que se podía salvar del campo de concentración, no lo lograban. Y por el contrario, aquellas personas débiles que no se alimentaban bien, que prácticamente el físico no les respondía, Frankl observaba que muchas de esas personas sobrevivían a esa terrible experiencia. En ese experimento crucial, Frankl comprendió que las personas que sobrevivían
eran porque podían retrotraerse y aislarse en ese mundo interior rico en experiencias espirituales. Después de leer el libro, me quedé pensando cómo poder hacer para generar espacios o habilitar encuentros que permitan el cultivo de lo interior. De modo que las personas, cuando puedan comenzar a trabajar en su interioridad, puedan encontrar recursos y fortaleza para poder responder a las preguntas que la vida le va haciendo de modo personal a cada uno. Para eso fui encontrando algunos caminos que iba trazando para llegar a la meta de proponer un espacio de cultivo de lo interior. Y entendí que el cultivo de lo interior necesariamente incluye un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación de eso que voy conociendo, de autoasistencia, para finalmente poder hacer la tarea más importante quizás a la que estamos llamados, que es autotrascendernos. Es decir, salir desde lo mejor de nosotros hacia algo o alguien distinto a nosotros. Un proceso de autoconocimiento requiere que uno vaya haciendo una lectura de quién viene siendo. ¿Sí? Ninguno de nosotros es, sino que vamos siendo. Y en este ir siendo se va desplegando un montón de posibilidades que nos van a ir sorprendiendo a nosotros mismos, porque de alguna manera es la respuesta que vamos a ir dando y del modo de decidir que vamos a ir describiendo esta existencia. El conocer quién vengo siendo, el conocer mi biografía, el conocer el país en el que nací, el conocer la familia a la que llegué, los valores con los cuales me vengo construyendo, las experiencias de vida que tengan un tenor positivo, agradable y que me ha permitido crecer, pero también aquellas experiencias de dificultad, aquellas experiencias de crisis, aquellas experiencias en las que no me ha ido del todo bien, pero que han sido grandes trampolines existenciales. Generar un camino que lleve a ver esa biografía, esa historia, esto que vengo siendo, necesita sin duda un espacio de autoconocimiento. El segundo paso para ese cultivo de lo interior tiene que ver con la autoaceptación. Aceptar que de alguna manera eso fue necesario para ir construyendo el que estoy siendo hoy, aquí y ahora. La autoaceptación tiene que ver con el estar pleno de sentido en este presente, conforme con lo que vengo siendo y no peleado con mi existencia ahora. Muchos de nosotros hoy nos hemos ido de casa, pero no nos hemos ido de la casa física, nos hemos ido de la casa interior. Estamos habitando el afuera. Y muchas veces, por estar tanto allí afuera, donde no estamos, es aquí adentro. Dice que el camino más largo mide unos 30 centímetros y es el camino que va desde la cabeza al corazón. Quizás si comenzáramos a habilitar espacios de cultivo de lo interior, de observar lo que habita en nuestra interioridad, vamos a poder encontrar este conocimiento de lo que venimos siendo, esta aceptación de lo que venimos siendo, y al mismo tiempo comenzar a vivir plenamente una de las tareas más importantes, que es la de ir haciéndonos a nosotros mismos con nuestro puño y letra. Seguramente que el sentido de nuestra existencia no queda en nosotros. Sabemos desde lo existencial humanista que no termina la pirámide de Maslow en la autorrealización, sino que una vez que vamos sintiendo que nuestra existencia la estamos escribiendo con nuestro puño y letra, nos queda la tarea quizás más importante, que es entregar todo eso a algo o a alguien que necesita
de nuestro apoyo, de nuestra compañía, de esa originalidad que podemos dar en aquellos lugares donde nos movemos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en esa obra que podemos realizar o crear y que va a tener esa impronta. Lo que no haces vos, no lo va a hacer otra persona. Y como no lo haces vos, no lo va a hacer otra persona. Esa tonalidad única e irrepetible debe nacer del conocimiento de esa interioridad, emitiendo un diálogo desde la interioridad hacia el exterior y desde el exterior hacia la interioridad, pero prestando atención hoy al cultivo de eso interior que necesariamente implica un proceso de autoconocimiento. No sé si quedó claro, Iván, la respuesta, o puedo aclararte más si hay alguna duda, o la que los compañeros y las compañeras que están compartiendo la charla tienen para preguntar. Claro que sí, doctor. Muy claro y muy interesante la respuesta, ¿no? Y muy útil esta vuelta hacia mí mismo y este cultivo personal para poder descubrir mi sentido. Clara Martínez, ¿nos ayudas a seguir la conversación? Claro que sí. Estaba escuchando a Andrés y yo creo que Víctor Frankl es el vivo ejemplo de esa vivencia de la interioridad. Yo creo que primero desde la teoría, cuando cambia ese esquema rígido, digamos, tomando a su colega Sigmund Freud, que es una interioridad estructurada de ello, yo, super yo, cambia completamente esa conexión con la interioridad. Es decir, ya no es una interioridad estructurada en conflicto, ello, yo, super yo, pulsiones, sino es una interioridad que da cabida al descubrimiento del sentido, al suprasentido, sobre todo al misterio del mundo interior. Porque yo creo que el mundo interior es un misterio por descubrir día tras día, año tras año, y nuestro trabajo incluso como logoterapeutas, no importa el área, es acompañar al otro a través del vínculo a descubrir ese mundo interior que aunque está en nosotros, como que si no estuviera, pero sí está. Entonces, Víctor Frankl trae para eso, digamos, desde lo intelectual, da una vuelta y se conecta con lo intuitivo. Yo veo a un Frankl intelectual, muy estructurado, pero también veo que tiene una dimensión que se conecta con eso intuitivo. Entonces, tuve la oportunidad, estoy escribiendo ya mi tercer libro, ya nunca pensé empezar con el primero, uno empieza con el primero y ya no sigue. Y empecé a ver, hay una parte donde hablo del alpinismo, en el libro Depresión hablo de alpinismo, y empecé a investigar sobre Víctor Frankl, y para Víctor Frankl el alpinismo no era solamente un hobby o simplemente voy a escalar, era un encuentro con su mundo interior. Pero no es un mundo interior desconectado, es un mundo interior con su cuerpo, porque si no me agarro bien de la montaña, me mato. Entonces también es también conectado con una realidad, un mundo interior conectado con la naturaleza, con ese paisaje maravilloso de poder ir ascendiendo, pero también decía él, descendiendo. Entonces es como esa mirada que uno asciende y desciende al interior de uno, desde lo más profundo o más alto de uno mismo, en ese mundo interior que es misterioso, que uno sabe cuál es el fondo. Entonces pensaba en eso cuando te escuchaba, Andrés, que algunos niños, soy privilegiada de escuchar esas primeras preguntas de los niños respecto a su mundo interior. Recuerdo porque una de las capacidades del mundo interior es el diálogo interno, después vamos a hablar sobre eso, porque es que hay en el mundo interior de todo. Y entonces me decía un niño, me decía, oye, ¿por qué pienso tanto? ¿No hay un botón
que me permita dejar de pensar. Entonces, cuando él me decía eso, decía, claro, es maravilloso porque él está haciendo conciencia de que está pensando. Entonces, ya no es como una máquina pensante de que simplemente pienso, supuestamente repito todo lo que me dicen, sino hago conciencia, es lo que Víctor Frankl llama la conciencia autorreflexiva. Me doy cuenta que existo y que soy un ser. Uy, yo creo que eso es un descubrimiento maravilloso, que lo espiritual es lo que permite eso. Eso lo voy a dejar hablar a mis compañeros, si no aquí me da la 1 de la mañana. Y a Andrés no le van a rendir los mates. Para mí Sí, es una riqueza quedarnos hasta la 1 de la mañana en compañía de ustedes y con todos estos aportes que nos hacen sí. crecer y Eso me aprender. inspira, esta conversación. Entonces podemos ir Claro. Claro. agregando Te esa... mando un mate, Clarita, te mando un mate. Aquí lo recibo, aquí se transformó aquí en este. Más un cafecito, un Juan Muy Valdés. bien, vamos a darle la palabra a Hammurabi. Bueno, gracias, Iván. Bueno, pues escuchando a Andrés y a Clara, que básicamente, pues ya dijeron lo más importante, ¿no? Yo simplemente quisiera como unir algún punto, ¿no? Creo que esta parte de lo que habla Andrés, ¿no? Empezar con esta autoobservación, y justo ya lo decía Clara también, en el mundo interior hay de todo, ¿no? Y precisamente Víctor Frankl tiene una postura muy interesante porque no nos habla de un mundo interior donde solamente vas hacia ti mismo y hay puro positivo, ¿no? Sino esta parte espiritual que puede tolerar que exista el conflicto, ¿no? E incluso que exista aquello que no nos puede gustar de nosotros. Sin embargo, ahí la aportación de Frank es que podemos ser más que eso y tenemos esta capacidad espiritual de algo que lo sostiene y que puede incluso aceptar eso que no nos gusta, y en esa parte donde ya lo aceptamos, precisamente se produce un cambio en nosotros, en cómo nos relacionamos con esa interioridad que está también dentro de nosotros, pero que la podemos mirar de una manera diferente, ¿no? Es decir, parte de acudir con nosotros a nuestra interioridad es también aprender a relacionarnos con nosotros mismos de una forma diferente, ¿no? Y retomo y cierro con esto, simplemente el argumentar que para Víctor Frank sí existía la parte conflictiva, pero creo que su grandeza es ver más allá de eso en el ser humano, ¿no? Ver que tiene algo con que trascender esas situaciones conflictivas. Brillante, y es así, así mismo como lo decís, el aporte enriquece muchísimo la idea. Son dos puntos importantes que tocaste ahí. El primero, en asumir, aún en el hombre en busca de sentido, Franklin dice que en el campo había santos y cerdos. Y dice, esas potencialidades están en cada uno de nosotros, pero seremos nosotros los que vamos a elegir cuál es lo que vamos a dejar salir o qué es lo que vamos a dejar salir. Por tanto, como muy bien dice Hammurabi, nuestra interioridad tiene esa experiencia de lo que vamos acopiando de nuestra vida, tanto positivo como aquello que denominamos negativo y que muchas veces puede llevar en su interior un tesoro por descubrir. Por ahí aquello que rechazo, si lo observo, puede revelarme algunos aspectos interesantes que en la justa medida podría ser, insisto, un trampolín existencial. Y el otro concepto de Hammurabi es sumamente interesante porque Frankl lo repetía en más de una oportunidad, parafraseando a Goethe, diciendo que si tomamos al ser humano como es, lo vamos a hacer peor de lo que es. Pero si lo tomamos como puede llegar a ser, sin duda que le vamos a recibir con ese misterio que planteaba Clarita hoy, que es la existencia humana. Es decir, seamos conscientes del diagnóstico, seamos conscientes de la etiqueta, seamos conscientes del rótulo con el que tenemos que movernos, pero logremos trascender, porque el ser humano es mucho más que un diagnóstico, que una etiqueta, y es mucho más que una cosa, ¿no? Las cosas se pueden nombrar, el ser humano es mucho más profundo, ¿no?
A ver, Clara, ya vi que tienes unos apuntes ahí, compártemelos, por favor. Aquí me están dictando, te estoy copiando. Es que estaba pensando mientras escuchaba a Andrés que uno de los retos y desafíos más complicados de uno como ser humano es, como persona, es ofrecer y donar el mundo interior a alguien. Es decir, vaya y usted sienta lo que sienta, trabaje lo que trabaje, autodistánciese todo lo que sea, pero eso no es suficiente. Hay que donar, hay que brindar, hay que regalar ese mundo interior al otro. Entonces ahí viene como dos dimensiones. Uno, la confianza, que es fundamental para yo decir, ¿será que qué va a hacer el otro con mi mundo interior? Yo confío, lo confío y se lo dono y se lo doy. Pero Elizabeth Lucas nos habla de un concepto que es una vivencia muy importante, que es la protoconfianza, que ella dice que es una confianza más allá de una persona, sino es una confianza en la vida. O sea, una confianza, si lo quieres poner en Dios, una confianza en algo superior a ti. Porque si yo me quedo solamente en la dimensión humana, pues me voy a frustrar muy rápido. Entonces, digamos que pensaba eso, en qué momento nos abrimos al mundo a dar esa interioridad y eso ya no es tan mío, eso íntimo ya no es tan íntimo, deja de ser mío, te lo doy, te lo regalo, te lo ofrezco. Vamos a ver qué pasa. Y esa es una gran incógnita. ¿Qué hace el otro con ese regalo, con ese don? No es ¿qué te ha pasado en ese sentido, Iván? Te va a meter ahí en la conversación, tú se le haciendo preguntas, ¿no? Sí. Bueno, escuchándote, Clara, y retomando también el comentario de Hammurabi, se ha vuelto, bueno, con esta situación pandémica, parece que hay una vuelta a la interioridad, ¿no? Quizás voluntariamente, quizás de manera forzosa, no lo sé, pero es necesario reactivar el diálogo con nosotros mismos. Y a partir de ese diálogo, después surge lo que comentas, Clara, ese donarme a mí mismo, al otro. Veo en redes sociales, veo en familiares, en vecinos, que hay, digamos, una explosión de donaciones personales hacia los demás. Hay una autotrascendencia generalizada que está transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. El problema de ofrecerme al otro será inicialmente un problema de descubrirme a mí mismo, porque a veces mirarme no es tan agradable. Iván, tira esa pelota y se va. Mira, tiró la pelota a la cancha y se fue. Ahí se las dejo. Se la deja picando, se la deja picando. Escuchando a Clarita con el tema de la autoconfianza, estoy pensando en el cultivo de la estima personal y de la autovaloración. Una vez leí una definición de autoestima que me gustó muchísimo, un rabino llamado Elkin, y define autoestima como el silencioso respeto por uno mismo. Autoestima es el silencioso respeto por uno mismo. Cuando uno confía en lo que viene siendo, cuando uno va queriendo la trama con la que viene existiendo, las respuestas que viene dando, con la luz y con la sombra, con el acierto y con el error, uno sabe que va haciendo eso y se siente pleno de ser quien va haciendo. Y es esto lo que tengo que dar y lo que tengo para dar. Entonces hay como una especie de un silencioso respeto por eso, aunque no esté el aplauso afuera. Muchos de nosotros podemos vivir como cansados, agotados, porque estamos esperando que desde afuera nos den el ok sobre cómo vamos viviendo. Y ahí aparece aquello de las neurosis del colectivismo y la masificación. Esto de muchas personas que viven de acuerdo a lo que otros le dicen que debe pensar,
lo que otros le dicen que debe sentir, que debe hacer o que debe decir. Poder trascender eso y comenzar a pensar, a decir y hacer con nuestro puño y letra, aún con el riesgo de equivocarnos, que también allí aprendemos. Es como empezar a hacer las paces con uno y sentir lo agradable de estar vivo, lo agradable de ir siendo. Este silencioso respeto que si está el aplauso afuera, gracias, está bien y agradezco, y si no está, también la persona sigue siendo valiosa. Porque te reconozcan o porque no, vale, tu existencia vale. Entonces esta autoafirmación tiene que ver con la autoestima, y la autoestima es como esto del silencioso respeto. Lejos, por el contrario, aquella persona que dice tengo una buena autoestima porque estoy haciendo lo que quiero y lo digo, y quizás encubre interiormente un gran conflicto de inferioridad o de superioridad al mismo tiempo. La persona que va confiando en lo que va haciendo tiene ese silencioso respeto y por ahí juega muy silenciosamente, ¿no? No sé, Hammurabi, si compartís esto. Bueno, Andrés, creo que esto que estás comentando, híjole, a mí me abre luz incluso para llevarlo al aspecto psicoterapéutico, ¿no? Porque, por ejemplo, me pregunto, una persona que tiene esta posibilidad de darse al otro, de arriesgarse, de compartir, de estar ahí plenamente para un otro, independientemente de lo que va, de lo que le pueden entregar fuera, ¿no? Pienso que es una pieza clave y que siempre va a haber un efecto en la otra persona que lo está recibiendo. Y en general creo que nosotros como logoterapeutas creemos que el disponernos a ese otro pues es el factor principal del cambio en la psicoterapia, ¿no? De la cura, del vínculo, pues. Entonces creo que poderlo hacer cada uno no solo va a dar la experiencia de mejores encuentros en plenitud, sino incluso de que nuestras relaciones van generando cambios, porque si yo me abro al otro, creo que a su vez estoy dando la posibilidad a que ese otro se abra conmigo, pues. Le entrego ese regalo y es muy raro que la gente no lo reciba, ¿no? En general porque creo que todos necesitamos poder expresar eso, todos necesitamos ser vistos como únicos, irrepetibles, valorados, y obviamente lo sentimos cuando alguien nos lo está entregando. Así es. Clara Martínez, ¿quieres abonar algo más? Se está poniendo como buena esta conversa, cada vez más profundo. Pues bueno, traes a Hammurabi algo muy importante y es el encuentro. Es como si cuando yo me permito donarme al otro, dar al otro, si el otro recibe eso, ahí se daría el encuentro. O sea, como el verdadero encuentro existencial, que permite que el otro reciba ese don y es como si fuera una chispa. O sea, cuando se unen esas dos, esa confianza, ese encuentro, cuando tú ves que el otro te está recibiendo con todo, incluso con todas sus dimensiones. Entonces, digamos, estás tú conmovido hablando de algo tuyo, el otro, por ejemplo, te puede estar tomando la mano, te puede estar viendo a los ojos, puedes incluso hasta sentir su latido del corazón y hay una atmósfera como si fuera un ambiente mágico. O sea, es como yo pienso que eso es maravilloso. Y no siempre se logra. No todo mundo, cuando tú le das ese don, y no es una mala intención, simplemente no siempre cuando yo abro mi mundo interior hay un encuentro. Entonces, ¿qué se necesita para que haya un encuentro? Solamente abrir el mundo interior, escuchar y recibir al otro. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitará? Cuando Hammurabi planteó el tema de llevar este concepto a la psicoterapia, sabemos desde la logoterapia que el encuentro es una posibilidad de transformación de quienes participan de la experiencia. Sobre todo en la psicoterapia, en ese momento clave
que va a estar determinado por la personalidad única e irrepetible del terapeuta y la persona única e irrepetible del consultante, ¿no? Y esas dos experiencias existenciales se encuentran y una vez vivenciado ese encuentro, al finalizar, ambos salimos enriquecidos, porque el aporte es mutuo y el crecimiento de cada uno, ¿no? En varias oportunidades trato de insistir con que los logoterapeutas debemos trabajar en la propia búsqueda del sentido de la vida, porque no vamos a poder convencer a nadie del sentido de la vida si nosotros no estamos trabajando por descubrir el nuestro. Por tanto, el compromiso existencial que tengamos con nuestra propia existencia va a ser la transmisión de valor que vamos a poder compartir al afuera. Esto quiere decir que un valor no es lo que yo digo de él, sino lo que yo hago con él. Si para mí un valor importante es la libertad, el primero que tiene que vivir libremente soy yo. Si para mí un valor importante es la responsabilidad, el primero que tiene que habilitar la capacidad de respuesta a la vida soy yo. Si para mí es importante la confianza, el primero que debe confiar soy yo. Por eso el logoterapeuta, para que sea creíble, debe estar comprometido en el propio trabajo existencial, en ir analizando, en ir trabajando en el propio descubrimiento del sentido. Y el cultivo de lo interior promueve una cierta sensibilidad, un poder agudizar el oído de cuándo poder hablar y cuándo poder callar, cuándo poder sugerir y cuándo habilitar a que el otro pueda encontrar en su interior y con silencio quizás la respuesta a la pregunta que está trayendo, ¿no? Søren Kierkegaard dice que si queremos ayudar a alguien, primero debemos saber dónde está. Por eso a veces hay que callar el diálogo interior y tratar de concentrarse y atender dónde está esta otra persona para ir a ese lugar donde esta persona está y sostenerle ese encuentro allí hasta que la persona decida dar los pasos hacia donde quiera caminar. Y eso es un arte porque el encuentro es un arte y porque vivir es un arte. Y a vivir se aprende viviendo, ¿no? La única forma que tenemos de aprender el arte de vivir es viviendo. Pero en la medida que vamos haciendo un cultivo del interior y lo vamos manifestando en el mundo, ¿no? Vamos pudiendo podemos ir diagramando lo que va siendo la existencia y el ser con el otro, ¿no? Porque le estamos aportando a la relación. Quiero decir con esto que la autotrascendencia es mucho más rica cuando parte desde la salida, desde lo mejor de nosotros hacia algo o alguien distinto a nosotros. He conocido muchas actitudes de personas que se vuelcan mucho al afuera, pero en una pseudo caridad, en una pseudo autotrascendencia, donde realmente están utilizando al otro para ganar su propia identificación o su propia autovaloración. Y eso no es autotrascendencia. Autotrascendencia es salir desde lo mejor de nosotros hacia algo o a alguien distinto a nosotros. Adelante, Hammurabi, Clara, ¿quieren hacer un comentario? Sí, con esta parte de la última que comentaba Andrés, ¿no? Cuando no hay un encuentro, ¿no? Cuando parece que estoy ayudando o viendo mucho por el otro, pienso que es un tema que en general se está tratando hoy en día, ¿no? Hay autores más nuevos del día de hoy que están hablando mucho de esto y se consideran que este tipo de forma de relacionarnos, ¿no? Cuando usamos al otro para que el otro nos represente algo que yo quiero o que el otro manifieste o me haga ver como yo quiero, pues pasan dos cosas. Una, no hay encuentro y qué pasa con las relaciones, dicen, se muere el amor, ¿no? Porque no puede haber amor si no hay dos, sino si uso al otro para mis propios fines. Y lo otro que pasa cuando lo hago de una forma laboral, pues que no me puedo consolidar con como ese gran terapeuta que yo quiero ser, como ese gran docente que yo quiero ser, porque mis alumnos no me los reflejan,
¿qué pasa ahí? Pues me desgasto, me pierdo, hay depresión. Y podríamos decir que eso estaríamos hablando de una forma narcisista tal vez de relacionarse, pero aquí se pierde el encuentro y se pierde la trascendencia, que es lo que nosotros en logoterapia queremos llegar a tocar con la gente, ¿no? Que precisamente no sea de esta manera los encuentros. Y por eso creo que es importante este tema de la interioridad que menciona Andrés. Pues yo me puse a preguntarme cuál es el primer encuentro, y somos resultados de encuentros. Para que haya un encuentro se necesita relación, vínculo, conexión. Entonces dije, bueno, ¿cuál es ese primer encuentro mágico, maravilloso, donde el motor es lo espiritual? Es ese encuentro desde lo biológico, porque el encuentro tiene todas las dimensiones desde Frank, biológico, psicológico, y el motor es lo espiritual existencial. Entonces pensaba, ese primer encuentro es desde lo biológico, la vida. En ese primer encuentro misterioso, azaroso, que es el espermatozoide y el óvulo. Primer encuentro. Ahí está. Supuestamente, ahí hay un misterio, se gesta la vida, todo lo que han estudiado. Primer encuentro. Luego está el encuentro de ese ser al interior de otro ser. Imagínense eso, o sea, no solamente está en el interior, sino está en el interior del interior y está gestándose la vida al interior. Y hay un vínculo y una relación, está ese cordoncito umbilical que está ahí, está ese encuentro con un otro que no veo pero que siento, que no veo pero me alimenta, que no veo pero lo percibo. Después viene el encuentro de ese ser con el mundo. Por eso somos arrojados, como dice un colega, amigo mío, eyectados al mundo, nos botan allá. Entonces el encuentro con el mundo, donde estoy, donde llegue esta familia, este país, aquí estoy. Y ese encuentro te reciben, ese encuentro con tus padres, si eres afortunado, con tu familia o con el tutor de resiliencia, cuidador que te recibe si no tienes tus padres. Y después, a través del otro, entonces viene ese encuentro con uno mismo en ese mundo interior. Y es un ciclo que se repite muchas veces. Entonces, pensaba y sentía que es inevitable pensar en lo interior sin un otro. O sea, no está el interior aislado, ni del encuentro, ni de un otro, ni del misterio que hace que el encuentro sea posible, y de lo espiritual que es el motor. Dice todo eso que reflexioné tan profundo. No, eso es complicado, es que nos pusiste a pensar, Iván, nos pusiste a pensar. Y Andrés también. Entonces, no estoy existe un pensando interior, o no existe una interioridad que deje fuera al otro. No, claro que no. No, claro, no existe una interioridad que deje afuera al otro, como tampoco va a haber una interioridad si estoy masificado en el otro y me despersonalizo y pierdo contacto con mi interioridad. En Uruguay hay un objeto, es un juguete que se llama tentempié. Es como si fuese una muñeca que no tiene pies y que se mueve para distintos lugares, ¿no? Se va adelante, hacia atrás, hacia los costados. No sé si en México existe esa muñeca que no tiene pies y que se tambalea para un lado, para el otro, y uno lo va moviendo, ¿no? Ese objeto que se llama tentempié en Uruguay, en Oriente es un objeto de meditación. Fíjense cómo en Occidente es un juguete, un objeto de meditación para Oriente. Bueno, este tentempié es el símbolo del movimiento humano. A veces hay que ir al pasado, a veces hay que proyectarnos al futuro, a veces tenemos que estar asumiendo que estamos bien, a veces asumiendo que estamos mal, y ir entendiendo el diálogo o la dialéctica de estos pares de opuestos, ¿no? Es muy importante en este presente, quizás para trabajar el tema del encuentro, proyectar una serie de preguntas
en 3 niveles. La reflexión sobre el encuentro de nosotros con nosotros, el encuentro de nosotros con el otro y el encuentro de nosotros con lo trascendente al mismo tiempo. No debe faltar en nuestra existencia cotidiana un momento para mí, un momento para encontrarme con el otro y un momento para abrirme a lo trascendente. Dios, universo, cosmos, energía, naturaleza, lo que ustedes quieran, todo aquello que ustedes sienten que los trasciende y que forma parte, lo querramos o no, de nuestra existencia. Entonces, ahí podríamos caminar casi con una actitud un poco más planificante, sabiendo que tenemos un momento para trabajar en nuestra interioridad, un momento para cultivar el encuentro con los otros y un momento para conectar con lo que nos trasciende. Si cortamos esas posibilidades, si solamente hago un trabajo de encuentro conmigo mismo, evidentemente caemos en un encapsulamiento, en un narcisismo, una especie de introversión que nos va a empobrecer muchísimo. Si solamente salgo al encuentro con el otro y no trabajo mi interioridad, voy a despersonalizarme, masificarme y perder quizás el sentido individual de respuesta y de existencia por estar formando parte de algo como masificado, ¿no? Pero si niego la presencia del otro, niego mi existencia y solamente estoy contemplando el universo, lo trascendente, puedo correr el riesgo de irme de la realidad. Por tanto, nuestro trabajo de tentempié, el gran desafío es cómo articular en mi día, en mi semana, un momento de encuentro conmigo mismo, regalármelo, un momento de encuentro con el otro, pero cuando estoy con el otro, porque no vale estar con el otro y estar atento al celular, ¿no? Sí, decime que yo te escucho, ¿no? Y estamos perdiendo la mirada, la atención, o estamos perdiendo el mensaje que nos está enviando. Y es importante que podamos integrar estas 3 experiencias, el encuentro con uno, con el otro y con lo que nos trasciende. Seguramente si lo vamos practicando cotidianamente, va a ir mejorando nuestra plasticidad, nuestra forma de comunicación, que no solamente es verbal. Algunos budistas tibetanos sostienen que cuando empezamos a hablar empezamos a mentir, porque empezamos a decir tanta cosa que no decimos nada. Y sin embargo nos comunicamos quizás mucho más con lo paraverbal, con el cuerpo. Me sonrojo, me emociono, se me quiebra la voz, y eso está dando algún mensaje. Cuando nos abrimos al encuentro con el otro, esa información llega. Yo puedo intuir, hasta puedo captar y recibir en ese encuentro con el otro, esa emocionalidad, ese sentimiento, esa no expresión que se expresa a través de otro canal, como puede ser el gestual, ¿no? Aprovecho, Andrés, este tema del cultivo de mi interioridad en relación a la conectividad con el otro, a formularte una pregunta que nos están haciendo en Facebook. Esta pregunta la elabora Elena Sandra Sanginés. Dice, eso del autoconocimiento, autoaceptación, ¿no sería muy individualista? ¿Y cómo construir el sentido de vida si somos una construcción social una construcción social llena de experiencias que vamos siendo? Brillante, Elena, claro, claro que sí. Quedarnos solamente en el auto es quedarnos en el ombligo. Sí. El proceso, el camino es apelar al autoconocimiento, es decir, a conocer lo que vengo siendo, lo que vengo viviendo, y aún reconociendo que en este camino que vengo haciendo hay otros que están compartiendo la existencia conmigo y que están aportando a mi crecimiento. El observar esa historia que vengo realizando es reconocer el agradecimiento que tengo a ese nudo de relaciones que vamos viviendo. El autoconocimiento no necesariamente niega la presencia del otro. Como me voy conociendo como parte de la humanidad, valoro lo humano en el otro. Porque estoy teniendo una comprensión de mí, puedo comprender al otro. Porque puedo aceptar
que cometo errores, puedo aceptar que los otros pueden errar. Cuando estoy peleado con esa realidad en mi interior, comienzo a proyectar y ver en el otro aquello que no quiero ver en mí. Y me molesta del otro aquello que yo desconozco, o porque no me doy el tiempo de observarlo y trabajarlo, o porque de alguna manera estoy lejos de casa. Me he ido tanto, ¿no?, que por ahí el encuentro con el otro desgasta o no pasa a ser un encuentro vivencial y planificante. Autoconocimiento, autoaceptación de lo que voy conociendo, autoasistencia, que también es reconocer que esto solo no puedo y necesitaría hacer una consulta con un otro, pedir ayuda, porque nadie es tan rico que no tenga nada que pedir, ni tan pobre que no tenga nada para dar. Nuestra interrelación siempre nos convoca a pedir o a dar. Entonces, el trabajo final es la autotrascendencia. Este fruto de ir conociéndome, de ir aceptándome y de ir asistiéndome, no queda en mí. Es para darme a algo o a alguien distinto a mí, pero desde lo mejor de mí, desde lo mejor que puedo dar. No desde la perfección, porque no somos perfectos, pero desde lo mejor que puedo dar, en este aquí y en este ahora y así, con mi virtud y con mi defecto, aceptado, pero es lo que tengo para entregar. No sé si le respondí a Elena, pero la idea no es quedarnos en nosotros, sino autotrascendernos. Gracias, Elena, por la pregunta. Gracias. ¿Algún comentario a Murabi o Clara? Pues estaba pensando en de qué está hecho el mundo interior para Ajá. que podamos de pronto a los que nos escuchan darle como alternativas, opciones de cómo cultivar ese mundo interior. Sí. Entonces, el mundo interior está, aunque no lo podamos agarrar, está hecho de la dimensión biológica, psicológica y existencial. Entonces pensaba, está hecho de sensaciones, de sentidos, es decir, imágenes, sonidos, olores, sensaciones, sabores, pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Construcciones, vivencias, experiencias, memorias, estados. Pensaba, estados de éxtasis, estados de elevación, estados de levitación. Entonces, el mundo interior pasa por muchas dimensiones, emociones, donde sientes la alegría, donde sientes la tristeza, donde sientes el dolor, donde sientes, hay muchos estados que confluyen. Entonces, en torno a eso, parte de ese autoconocimiento, creo que también es saber cuál es ese terreno de cultivar. Cuando hablamos de cultivar, entonces es como un terreno, vamos a ver qué hay en el terreno. Entonces vamos a sacar lo que nos sirve, las piedras, las raíces, los bichitos, para poder cultivar y que haya unos frutos. Y para eso yo tengo que saber, pues, qué hay en la semilla. Entonces, si en esa semilla, yo qué sé, esta semilla puede tener, no sé, decir de limón, no puedo esperar eh, papaya, ¿no? No sé, o no puedo esperar naranjas. Entonces, también yo pienso que es importante cultivar el mundo interior a partir de lo que cada uno necesita. Les voy a compartir hoy en este ejercicio de escuchar el mundo interno de nuestros niños, adolescentes, adultos a través de una pantalla. Nos ha tocado ser muy creativos y remover nuestro mundo interior para saber cómo hacemos para generar el encuentro existencial a través de estos medios. Y entonces estábamos trabajando con una paciente, es una mujer de más o menos unos 40 y pico de años, y entonces ha reconocido que tiene muchos pensamientos como
como transgeneracionales, como que ha traído de su mamá, mamá de la abuela, y como que son repeticiones y como, como formas de vivir. Y ella dice, ¿yo por qué estoy viviendo así? ¿Por qué vivo así toda la vida? Entonces ha venido haciendo una autoconciencia de esos pensamientos y de esas emociones para transformarlas. Y hicimos el siguiente ejercicio, por si los que nos están escuchando lo quieren realizar, porque también la misión de ella era cómo que sus hijas, que tiene las hijas de 12 y 20 y pico de años, no repitan eso que ella repitió por años y que ella inconscientemente ha transmitido a ellas, de un sentimiento de insatisfacción constante y de crítica constante al otro. Eso como que se ha venido como una herencia. Y entonces, pensando, bueno, cómo nos podemos integrar estas dinámicas virtuales y todas estas herramientas que tenemos que son muy maravillosas, le dije, bueno, te vas a inventar tu podcast. Entonces hay una aplicación, no sé si se puede decir el nombre o bueno, o cualquiera, que es muy fácil de manejar. Bueno, ¿qué puedes hacer en tu celular? Se llama Anchor. Se escribe Anchor, se pronuncia Anchor. Es así como moradita. Entonces le dije, bueno, vas a elegir un tema, el tema. ¿Qué es lo que quieres trabajar en ti misma? Entonces, por ejemplo, en ese caso sería, por decir algo, la aceptación de sí misma, por ejemplo. Entonces el podcast te dice un tema y el podcast te pide un resumen de qué es lo que de qué se va a tratar tus audios. Entonces haces ese resumen y uno tiene que hacer una introducción. Entonces, primero haces el esquema, luego cuántos episodios vas a tener. Entonces, tema 1, el amor a sí mismo; tema 2, el amor a los otros; bueno, yo que sé, así varios temas, porque eso es libre, es una tarea, vamos a ver cómo va esa tarea. De 2, 3 minutos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? O sea, dice, no lo vas a publicar. Esa aplicación te da la opción de no publicar eso, sino de tú tenerlo ahí en tu computadora. Entonces, paso 1, cuando ya hagas esos audios, va a ser primero un regalo a ti misma, te vas a escuchar a ti misma. Es decir, es una doble voz. La voz de ella hablándose a ella misma sobre un tema que ella quiere trabajar. Es decir, generar otro diálogo interior diferente. Segundo, esos audios, esos podcasts los puedes regalar a tus hijas y a tu mamá para que te escuchen. Entonces, eso lo surgió en ese encuentro terapéutico, porque también a veces escuchamos a otros podcasts. Voy a escuchar y hay unos muy buenos, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos nuestro propio podcast para nosotros mismos, nuestra propia voz, digamos, trayendo, uno escucha la voz de uno siempre adentro, uno escuchándose desde afuera y conectándose con un diálogo de uno mismo con uno mismo? Eso debe generar en el mundo interior algo para romper esas restricciones o en ese cultivo esas basuras o esos bichitos que no dejan que crezca una flor, que crezca una rosa, que crezca un gran jardín. Y les paso ahí ese dato, es un experimento, llamémoslo existencial, que estamos haciendo. Vamos a ver qué resulta. La tarea es para dentro de 15 días, entonces después les cuento qué surgió. Y también pensaba que lo voy a hacer para mí misma, porque pues surgió en la sesión, entonces también realicen ese ejercicio, porque también queda para uno escucharse a través del tiempo, porque a veces la voz interior se pierde o como que es un eco que yo escucho y luego se va y se va y se va, y a veces vuelven los ecos que no quiero escuchar, sino quiero otros ecos en mí misma. Entonces, digamos, ese sería como un regalo, como un aporte que les doy de un espacio, eh, digamos, íntimo, personal, eh, del encuentro de algo terapéutico, porque algo humano y que es muy actual y que lo podemos hacer y que lo podemos incluso regalar a nuestros hijos, a nuestra pareja, bueno, no sé, se me ocurre, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes que nos escriben después, a ver qué hicieron. Y nuestra audiencia. Tenemos
esta mala fama de los psicoterapeutas de que somos muy buenos para diagnosticar, pero somos muy malos para el tratamiento. Y este ejercicio se enfoca en eso, ¿no? En el tratamiento como tal del cultivo de lo interior. Y qué bonito que este cultivo personal propio puede ser regalado a las generaciones posteriores. Y no solamente eso, sino como lo comentas, Clara, es un regalo para mí mismo, como un almacén lleno de sentidos para esos momentos de oscuridad existencial. Hablando ya de las, digamos, de los ejercicios para poder cultivar la interioridad, ¿qué otro ejercicio, Hammurabi, tú nos podrías proponer para que nuestra audiencia también pueda realizarlo en su propia casa? Qué buena pregunta. Fíjate que cuando me platicas, me cuentas esta pregunta, me quedo pensando algo mucho más que a lo mejor alguna técnica, algún tipo de ejercicio. eh, yo no, nos invitaría o invitaría a la gente a poderse mirar cómo se está relacionando, cómo se conecta con la vida, ¿no? Eh, poder empezar a hacer este ejercicio de autoconciencia, para eso me va a servir a estarme conociendo, en dónde estoy cuando estoy aquí en esta plática, ¿no? Con quién estoy cuando estoy hablando con tal persona, si estoy con esa persona o estoy pensando en otra cosa. Como decía Andrés hace un momento, me voy, estoy en el celular. Y lo padre de empezarse a ver en situación es precisamente eso, que da la oportunidad de mirarse justo en ese momento y poderlo reconocer, e incluso nos da la oportunidad de empezar a hacer un cambio ahí, un cambio que nosotros decidamos y estarnos cachando. Creo que es una buena tarea, ¿no? Por ahí, con esta plática, que justo con lo que ha dicho Andrés, con lo que has comentado tú y está Clara, me recordaba una frase de una persona, ¿no? Que le preguntaban, ¿cómo cultivo la espiritualidad? ¿Qué cosas hago para la espiritualidad? Dice, cuando estás haciendo un trabajo, ponte a trabajar, ¿no? Vive el trabajo, conéctate con eso. Cuando estés con una persona, encuéntrate con esa persona, haz las tareas que tengas que hacer en tu día, ve qué te pide tu cuerpo, ¿no? Porque algunas veces, y yo no sé si algunas veces ustedes se han cachado, pasó el día y de repente, híjole, no tomé agua, ¿no? Y necesita mi cuerpo. ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Cómo está esa relación conmigo? Entonces, eso nos decía esta persona, ¿no? Conéctate y si puedes, medita, ¿no? Es decir, y ahora pareciera al revés, pareciera, tengo que meditar, pero me conecto con la vida de la misma manera que siempre lo estoy haciendo. Entonces, yo creo que invito a que sea al revés. ¿Cómo me estoy conectando en cada momento en donde estoy, en cada rol que tengo? Eso sería mi invitación, Iván. Muchas gracias, Hammurabi. Ya para cerrar esta ronda, le pido por favor a Andrés que nos dé algunas recomendaciones para después pasar a leer los comentarios y las preguntas de nuestra audiencia. Están muy interesados con el tema. Es fascinante escuchar a Clarita y a Hammurabi como logoterapeutas de raza, podría decir, porque hay un filósofo brasileño llamado Dabaité que dice que el existencialismo no existe, sino que existen los existencialistas. Podríamos decir que quizás la logoterapia no existe, existen los logoterapeutas. Y está la forma única e irrepetible de cada uno de ser logoterapeuta, con su modo auténtico de ser en el mundo, con sus capacidades, con sus virtudes, con sus talentos, con sus características personales llevadas a la mejor versión de sí. Pero la logoterapia necesariamente como encuentro necesita un toque de arte, de creatividad. Pensemos que lo biológico enferma, lo psicológico enferma y puede enfermar. Lo vincular puede enfermar y no se enferma, pero lo espiritual no enferma nunca. Es nuestro núcleo sano. Por tanto, nuestra intervención debe ir a tratar de desbloquear todo aquello que traba el acceso a la dimensión de lo espiritual en nosotros. Pero
esa dimensión sobreordenada, la más importante, que tiene dimensiones subordinadas a ella, la biológica, la psicológica, la vincular, necesita ser activada. ¿Y qué hay? ¿De qué está compuesta esa dimensión? De valores. ¿Cuáles son mis valores? De la libertad. ¿Soy libre? ¿Me considero una persona libre de pensar, libre de decir, libre de hacer y libre de sentir? ¿Cómo está mi responsabilidad? ¿Soy una persona que responde a lo que la vida le está preguntando? ¿O me voy por la punta izquierda y trato de evitar y huirle a la pregunta específica que la vida me pone a mí? ¿Cómo estoy con el valor creativo? Cocino, pinto, escribo, planto, doy una clase y pongo mi creatividad en eso. Es decir, ¿cómo me vinculo con mi valor creativo? ¿Cómo estoy viviendo el tema de recibir del mundo? ¿Estoy abierto a lo que la naturaleza me da? El canto del pájaro, la mirada del ser amado, el encuentro con seres queridos, y lo disfruto plenamente. El valor vivencial de lo que recibo. ¿Cómo vivo el sufrimiento? ¿Como una posibilidad para transformarlo en algo que me dé sentido? ¿Cómo vivo la culpa? ¿Como una posibilidad para cambiar, para transformarme? ¿Cómo vivo la muerte? ¿Como una posibilidad para abrazar la vida? Sé que voy a morir. Sé que vamos a morir, porque somos finitos. Tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Pero también sé que tengo que morir simbólicamente algunas cosas. ¿A qué tengo que morir? ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué es eso que debo soltar, dejar ir, dejar partir, y que al día de hoy siento que no puedo avanzar porque eso, entre comillas, me tiene agarrado? Un pensamiento, una vivencia, un dolor, un recuerdo, un enojo, que hoy por no soltar eso no estoy pudiendo vivir una existencia. ¿A qué cosas tengo que morir hoy? Esas preguntas nos pueden permitir hoy conectar con la dimensión de lo espiritual y extraer recursos que participan de esa experiencia. El amor más allá de lo físico, el humor, el poder no reírme de, sino reírme con, y saber que el humor es parte de la existencia. Pintar una sonrisa, pintarnos y pintar en el otro. El humor puede ser también un buen recurso para no tomarnos todo tan trágicamente. La existencia es esta bipolaridad de luces y sombras, un electroencefalograma con picos, con crestas y valles, y no un electroencefalograma plano. La tensión cero es la muerte. Por el solo hecho de estar vivos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces tenemos muchas ganas de hacer cosas, otras no tanto. Permitirnos eso, aceptar eso y asumir que es parte de la masa con la que vamos construyendo nuestra cerámica, nuestra artesanía, nuestro tapiz, nuestra existencia, ¿no? Entonces, trabajar la dimensión de lo espiritual es sin duda apelar a cultivar lo interior, ¿sí? Los valores, el amor, el sentido de vida, la libertad, la responsabilidad, nos puede ayudar. Crear, pintar, tocar instrumentos, cantar, bailar, ¿no? Abrirnos a esas posibilidades nos puede ayudar a volver a conectar con la vida y descubrir los sentidos. Muchas gracias, Andrés. Voy a leer los comentarios de nuestra audiencia. Giovanna Sugeli dice, y la apertura a recibir y dar. Al dar, también recibes. Dice Zaira Ivonne Villagrana Escareño, bueno, me gustó tu comentario. Lili Mar, considero que al brindar mi interior, me fusiono con el todo y soy parte importante de él. Excelente definición de la autoestima. Me encantó el concepto de autoestima que compartió Andrés Kuplen. Estoy totalmente de acuerdo.
Aquí está uno. Christine Neff habla de la autocompasión como parte fundamental de la compasión al otro. ¿Qué opinan de eso? Se cortó, Iván, perdonar, ¿podés repetir? Sí. Evelyn Fierros comparte lo siguiente. Christine Neff habla de la autocompasión como parte fundamental de la compasión al otro. ¿Qué opinan de esto? Bueno, sí, como toda experiencia humana, debe estar comprendida dentro de un mínimo necesario y un máximo tolerable. La falta de autocompasión es mala porque nos estamos culpando siempre y no nos vamos aceptando. El exceso de autocompasión es como que nos permitimos todos y no hacemos un reconocimiento de lo que hemos fallado. Entonces es importante tener una autocompasión, un autoperdón, pero al mismo tiempo estar abierto a lo que yo pude haber ocasionado en el otro. Es decir, perdonarnos por todas las veces que nos pudimos equivocar, nos pudimos traicionar, por todas las veces que nos pudimos haber expuesto a situaciones de riesgo, pedirnos perdón y perdonarnos. Perdonar a las personas que pudieron consciente o inconscientemente lastimarnos, herirnos, pedirles perdón por todas las veces que nosotros, consciente o inconscientemente, los pudimos haber lastimado. Porque en este camino de ir siendo, ninguno la tiene clara, no lo sabemos, no hay un libro que nos enseñe a vivir, y en esto de ir caminando podemos muchas veces sentir que nos hieren, nos lastiman, o ser nosotros quienes herimos o lastimamos a otros. Entonces poder tener este juego pendular de perdonarnos, perdonar y pedir perdón es muy saludable, y es reconocer que a veces la autocompasión es buena, pero a veces también es muy bueno sentir el perdón del otro, que es como un regalo y que nos hace mucho bien disculparnos y reconocer que nos equivocamos. No sé si Mural y Clarita comparten lo mismo. Aquí Sí, hay una pregunta. Adelante, Clara, por favor. no, tranquilo. No, pensaba que también es la aceptación de los límites, ¿no? De que somos humanos y que no lo podemos todo, no lo sabemos todo, que no todo es perfecto. Entonces yo siento que la autocompasión y la compasión del otro es la aceptación del límite de eso humano. Solamente quería como agregar eso que estabas diciendo. Muchas gracias, Clara. Aquí hay una pregunta para Andrés. La está formulando Alberto Araica. Desde el enfoque sistémico, el mundo interior no estaría dentro de nuestros cuerpos, sino también al revés. Estamos contenidos en la interioridad del espíritu logo trascendente. Parece un movimiento para desplegarse hacia el otro y replegarse sobre uno mismo. ¿Qué piensas de esto? La autotrascendencia se vuelve trascendencia. Alberto, claro que sí. Somos parte de un ecosistema universal, cósmico, y hay una dialéctica. Hay un estar desde adentro hacia afuera y un volver desde afuera hacia adentro enriquecido. Hay una experiencia interesante de Ortega y Gasset en un zoológico. El filósofo español Ortega y Gasset se encuentra en un filósofo y observa que en la jaula del mono hay un mono que está comiendo una manzana. El mono come la manzana, pero está nervioso por la presencia del otro. Entonces Ortega dice, el mono está alterado. Alter significa el otro. Al mono lo altera la presencia del otro. Sartre va a decir en algún momento, el infierno son los otros. Pero quiero decir con esto de que es muy necesario que el mono pueda consumir la manzana, digerirla y luego abrirse al mundo para volver a introyectar.
ese mono, el mono humano, si es que lo queremos ver así, y ojo con esto, porque así como pensamos al hombre, así lo tratamos, al ser humano, hombre y mujer, así lo tratamos. Si pensamos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, lo vamos a tratar como un tonto. Si pensamos que es un mono lampiño que trepó en la escala zoológica, lo vamos a ver como eso. Pero si pensamos que el ser humano es un misterio a develar, es una chispa trascendente, seguramente vamos a tener otro comportamiento y otro trato con él. Volviendo a este ejemplo de Ortega y Gasset, que hablaba de que el mono necesitaba comer tranquilo, habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de hacer una experiencia en el mundo, interactuar, enriquecernos y enriquecer al mundo con el aporte, pero luego tener un momento de digerir lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y en ese silencio, en ese encuentro, volver al otro día enriquecidos a reconectarnos con el mundo luego de haber digerido la experiencia y devolverla con nuestra propia reflexión y nuestro aporte. En esa dialéctica de lo interno y lo externo y lo interno, se va dando la existencia. La unipolaridad, el estar solo en un polo, todo, siempre, nunca, nada, es neurosis, porque es irreal. Ahí están los totalitarismos y están, podríamos decir, las conductas estructuradas. Todo haces mal, nunca decís nada bueno, siempre haces lo mismo. No, todo no lo hago mal, alguna cosa la haré bien, no siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces, tener esta flexibilidad y decir, ni solo adentro, ni solo afuera, sino una dialéctica que lleve a que cuando es tiempo de estar afuera, es tiempo de estar afuera, y cuando es tiempo de estar adentro, es tiempo de estar adentro. Este tiempo de pandemia es una invitación para la existencia única e irrepetible de los seres humanos. Hay quien en este momento y con el proceso de trabajo personal necesita salir afuera, es decir, donarse, atender al que está sufriendo, ayudar, poder estar atento a colaborar con alimentos, con ropa, con tapabocas, con cuidados, con llamar a personas que están solas. Pero hay otras personas que necesitan este momento, porque antes de la pandemia vivían afuera, utilizar este tiempo para entrar a su interioridad y aprovechar este tiempo como un tiempo para conocerse y cultivarse en su interioridad. El que debe salir, y el que debe entrar, debe entrar. Luego se va a ir dando de vuelta esta ida y vuelta. Muchas gracias, Andrés. Hay otra pregunta de Susana Santoyo. Ella dice, ¿qué sucede cuando se presentan dificultades para el encuentro con el otro? ¿Cómo se facilita llegar a ese encuentro intrapersonal? Mis compañeros tienen que dar el examen, ¿eh? Ellos también tienen que dar el examen. Profesor Iván, por favor, yo quiero culpar a mis compañeros y que ellos opinen también. Ya los vi, Andrés. Estaba pensando con la pregunta anterior que hace Alberto, que una expresión clara de ese ir y venir es el amor. Entonces, ¿qué permite ese encuentro o el desencuentro? Hay varias formas de vinculación. La principal es que el otro me interese, es decir, el otro exista para mí. Si el otro existe para mí, entonces, bueno, viene como un siguiente paso. Bueno, ¿qué nos vincula? Entonces nos vincula el trabajo, nos vincula que somos familia, nos vincula que soy tu terapeuta, nos vincula que yo te vendo el pan todos los días. Después de eso, son como pasos. El encuentro no se da así, ya, aquí está el encuentro, llegó el encuentro. es como que también requiere una intencionalidad y un esfuerzo y una entrega. O sea, no es mágico, pero la magia no viene como el conejo que sale del sombrero como de la nada, no, viene el mago todo lo que tuvo que hacer antes para que eso
saliera el conejo del sombrero. Entonces siento que también, como decía Hammurabi, es ser consciente de cómo es mi forma de vinculación. Entonces, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, llegan a una reunión y dicen, no, yo hablo si la persona se acerca a mí, yo me vinculo, pero no me pidas que yo sea el que inicie la conversación. Y está bien. Alguien dirá, bueno, tienes que esforzarte. Mira, te llama la atención esa persona, qué interesante, que habla de logoterapia. Ve y te acercas. Pregúntale, dile, hola, ¿cómo está el clima? Uy, bueno, sí, está lloviendo, ¿no? No importa que todo el mundo diga eso. Entonces yo siento que también, al responder la pregunta, es ir paso a paso, porque también el otro puede no querer vincularse contigo. Puede que el otro no esté preparado para el encuentro. Entonces también tendría uno que estar dispuesto a aceptar el no encuentro, aunque uno tenga todo para el encuentro, de lado y lado. Y de ahí donde vendría pues también eh, la aceptación no solamente de uno, sino del otro. Por eso es tan complejo los vínculos, las relaciones humanas, las parejas, los hijos. Pues me dicen, no, pero yo pongo todo de mí, pero el otro no hace nada, y cuando yo doy todo de mí, el otro no. Entonces yo siento que llega un momento en donde hay esa esperanza existencial y esa confianza en donde siempre se da. Yo pienso que todos los que estamos acá, todos hemos tenido en algún momento de la vida un verdadero encuentro existencial. ¿Cuántos momentos existenciales hemos tenido que quedan ahí arraigados en el espíritu y que son el motor para propiciar otro tipo de encuentros o que se quedan en el granero, como decía Víctor Frankl, y que eso nos permite propiciar encuentros propios y encuentros con los otros? Perdón, para sumar en esto que está diciendo Clarita justamente, esos encuentros quedan guardados en el granero y se reactualizan cada vez que nos volvemos a encontrar, porque queda la semilla, queda ese fueguito prendido de que hemos conservado ese encuentro. Sí. Y el encuentro tiene como un elemento importante en su constitución la empatía. Es decir, que no solamente es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, sino trabajar para que también el otro se sienta aliviado ante mi presencia. Por tanto, Frankl hablaba de la responsabilidad individual, no colectiva, y por esto fue juzgado y en algún momento criticado, sobre todo cuando se hacía un juicio a los nazis y él quería ser muy cauto en la opinión porque él entendía que no todos eran responsables, ¿no? Entender esto, ¿no? Yo soy responsable de lo que estoy haciendo para generar el encuentro. El otro es responsable de su parte y yo no puedo cargar con la parte del otro y tampoco puedo cargar con un encuentro que lo estoy motivando yo y si yo dejo de hacerlo, el encuentro se diluye. Es muy importante en esto tener en cuenta, hay un concepto de un autor francés llamado Colette Bissois que habla de la comunicación y plantea esto. Tenemos que pasar de la acogida al diálogo. Es decir, que si realmente queremos un encuentro, debemos recibir al otro. Debemos generar un encuentro donde el otro sienta que es recibido. Ahí está nuestra responsabilidad y nuestro compromiso si es que tenemos una intención comunicante, si es que tenemos la necesidad, si es que queremos abrirnos al encuentro con el otro. Luego vendrá la decisión del otro y ahí nos resta solo aceptar. No podemos forzar el encuentro con el otro porque estaríamos yendo contra la libertad del otro. Y es imposible no comunicar, dice Václavic, ¿no? Tal vez el silencio, tal vez la huida de la mirada, tal vez el no respondernos, nos está diciendo algo. Y cuando estamos trabajando en nuestra interioridad, eso se capta, eso se entiende y nos sentimos recibidos o no. O sentimos el verdadero interés de recibir a alguien o no. Pero solamente, insisto, debemos trabajar en nuestra responsabilidad personal en el encuentro con el otro o con aquello que nos trasciende.
Muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo. Les agradecemos a nuestra audiencia y les pedimos una disculpa no poder leer todos los comentarios. Está explotado el chat. Están comentando, están preguntando. Quisiera para finalizar pedirles a nuestros amables invitados que realizaran una síntesis a manera de conclusión con, digamos, lo más relevante, alguna recomendación que nos dejen, alguna frase, alguna reflexión. Me gustaría comenzar con Hammurabi, que es el que está más calladito, ¿verdad, Andrés? Sí, profesor, hágalo hablar, por favor. A ver, Hammurabi, tus conclusiones, por favor. Sí, bueno, pues fíjate que digo, hay muchas cosas que se pueden rescatar de todo esto. Sin embargo, por ahí había una pregunta de Elena y en base a eso voy a hacer mis conclusiones cuando hablaba de el sentido en una construcción social, ¿no? Nosotros desde este punto de vista hablamos de que vamos co-construyéndonos, de que la vida, justo ya lo ha dicho Andrés, justo también lo ha dicho esta Clarita, ¿no? Nos vamos moviendo, ¿no? En las tres dimensiones, con el afuera, con el adentro y con lo trascendente. Entonces nos vamos moviendo, vamos cambiando, ¿no? Por ahí dice un filósofo, cambiamos para seguir siendo los mismos, ¿no? Es decir, hay algo de nosotros que se va manteniendo. A esa parte de nosotros es a la que le corresponde a través de esos cambios, qué sentido le voy a ir dando a esta existencia. Y precisamente hoy tenemos posibilidades distintas, ¿no? El día de hoy vivimos una pandemia y justo todos podemos encontrar respuestas diferentes desde nuestra interioridad, ¿no? Es una situación que esta generación no había vivido, por eso hablamos que están los cambios, los sentidos que antes teníamos, aquello que posiblemente nos sostenía antes de la pandemia o lo que considerábamos que era importante, tal vez en este momento no es que no tenga sentido, pero no es prioritario. Y en base a eso, a ese movimiento social que hubo, nosotros también nos actualizamos y ofrecemos algo diferente que nos dé sentido justo para seguir lidiando con esta situación. A eso es a lo que nos podemos referir, que a pesar de que vamos cambiando, podemos ir encontrando sentido. Sentido en las situaciones y no el sentidote de la vida, que se lo vamos a ir construyendo poco a poco, ¿no? Pues cierro con esto, Iván, y bueno, pues muy agradecido de estar aquí con ustedes, con grandes expertos, personas que admiro muchísimo. Bueno, fue un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vos, a Hammurabi. Gracias, de verdad. Gracias, Hammurabi, por acompañarnos. Bueno, es un gusto como siempre. Gracias, Iván. Gracias, Clara Martínez. Vamos a pedirle a Clara Martínez sus conclusiones, por favor. Pues una frase pequeña para cerrar es como que nos dispongamos al encuentro con nosotros mismos a través de los otros, a través de la voz de la trascendencia, para un retorno nutrido y profundo y volver de nuevo a disponernos a nosotros mismos, a los otros, a la voz de la trascendencia. Y en esa nutrición espiritual emerge lo que el doctor Aureliano Pacciola habla del nuevo humanismo, que es la invitación, digamos, a la transformación a partir de los tiempos que estamos pasando en este momento. Del monantropismo desde Víctor Frankl. Eso sería. Muchas gracias por la invitación. Esta charla está muy buena, está muy interesante. Qué bonito. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Andrés, también por la invitación, por permitirnos compartir de la amistad. Nos conocemos de hace años, de poder compartir con Iván, con Hammurabi, con Paco, con Patricia y con todo lo que nos escuchan. Hacemos una comunidad logoterapéutica trascendente. Así lo siento. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Clarita. Gracias, Clara. Finalmente le voy a pedir a Andrés Kuplen que nos regale sus conclusiones, por favor. Bueno, en primer lugar el agradecimiento, ¿no? Agradecerles a cada uno y a cada una su presencia. Esto fue un espacio co-creado
lo pudimos ir tejiendo juntos y seguramente salimos distintos a como llegamos. Agradecerle a Paco, agradecer a Patricia, a Iván, a Gaby, a Clarita, a las personas que se sumaron a compartir con sus preguntas o simplemente desde el silencio quedaron reflexionando y pensando, porque todo esto, bueno, nos va haciendo una humanidad que responde a la pregunta que nos pone la vida hoy. Antoine de Saint-Exupéry en el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Hoy algo invisible al ojo humano, que es una proteína llamada COVID-19, paralizó el mundo, detuvo la economía, presentó dificultades físicas, biológicas, existenciales, relacionales. Y nos llevó también a ver en esto una crisis como posibilidad, como oportunidad, como cruce de caminos, ¿no? No estamos todos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, pero hay gente que está en un crucero, hay gente que está en una balsa, hay gente que está en una tabla y hay gente que está nadando como puede. Y cada uno está intentando dar respuesta con lo que puede, con lo que tiene. Y ahí está también nuestro compromiso por ir mirando al que va al lado nuestro en este momento de respuesta general. Todo pasa, esto también va a pasar. Y seguramente cuando pase esto será como el recuerdo, como la expresión de la respuesta que hemos dado y si quedamos conformes con lo que hemos hecho. Pero hay una pregunta logoterapéutica que va a estar siempre, ¿no? ¿Qué quiere la vida de mí para cuando esto pase? ¿Qué quiere la vida de mí para el mañana? ¿Qué quiere la vida de mí a partir de esto que escuché hoy? Y de repente abrirnos a escuchar qué quiere la vida de mí, podamos tener como la respuesta desde el interior. Frankl dice que, hablamos de Frankl como un creyente judío, que Dios es el interlocutor más íntimo de sus diálogos más íntimos. Cuando hace ese silencio interior y escucha una voz desde adentro, dice, ¿quién es ese otro que responde? ¿No? Bueno, tal vez si hacemos un silencio interior podamos escuchar una voz desde lo profundo que nos invita a tener una actitud esperanzada, abierta y plena de significado. Por lo menos lo que ustedes vienen haciendo como colectivo allí en Alta viene siendo una respuesta clara a la pregunta que la vida nos hace hoy. Están habilitando un espacio de encuentro con personas, algunas que conocen y otras que no conocen. Están posibilitando que distintos colegas puedan hablar de la vida y su sentido, y ya con eso están haciendo muchísimo. Así que la felicitación a Patricia, a Paco, a Iván del colectivo Alta Zacateca por esta propuesta, por esta experiencia y desearles lo mejor en este camino que van transitando. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Ahí están también ya mis compañeros Paco y Patti. Hemos coincidido con esta intención de Viktor Frankl de que nuestro sentido de vida es ayudar a otros a encontrar su propio sentido de vida, y les agradecemos a ustedes infinitamente por su amabilidad, su generosidad y su entrega, que nos ayudan a transmitir este mensaje tan hermoso y tan necesario de la logoterapia. Creo que me desconecté, ¿verdad? ¿No? ¿Te escuchamos muy bien? Perfecto. Bueno, como último, me gustaría agradecer a nuestros participantes, a nuestra audiencia, por conectarse a esta charla. La hacemos de todo corazón, como dije hace un momento. Nuestra intención es dar a conocer la logoterapia, y bueno, para eso invitamos a sus representantes, a sus máximos representantes, y aquí están con todo el corazón y con toda la disposición y generosidad a transmitirles un mensaje. Gracias por conectarse, gracias por estar.
esta conferencia, esta charla y las anteriores las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Logoterapia Tanatología. Así se llama el canal de YouTube. Ahí pueden ir y volver a la conversación y compartirla con otras personas que crean que les es útil. Los invitamos también la próxima semana, la próxima charla con sentido. El viernes próximo estará con nosotros Andrés Gottfried. Él es un analista existencial argentino y el tema que estará tratando se llama las 4 motivaciones fundamentales como sustento de una vida plena. Esa charla nos espera el próximo viernes con Andrés Gottfried, analista existencial argentino. Y bueno, a nombre de... No se deben perder esa charla, es un gran amigo también de Clarita, nuestro. Es una linda charla, una gran persona, un gran profesional y seguramente nos va a enriquecer muchísimo con el aporte. Sí, sí, brillante que lo tenga. Así es. Aquí estaremos todos. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieran Patti y Paco compartir algo más. Nos vamos. Bueno, a nombre de mis compañeros Patricia Arenales Huerta, Francisco Madera Maldonado y un servidor, quienes conformamos la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta, les agradecemos infinitamente por estar aquí. Nos vemos en la próxima charla con sentido. Hasta pronto, cuídense. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.